Llamamos al siguiente testigo, que es don Albert Batlier. Siéntese, por favor. ¿Es usted don Albert Batlier? Batlier, sí. Los datos que constan, los datos personales en su DNI, están actualizados. Bien, ¿ha sido procesado o investigado en alguna ocasión? No, señoría. ¿Tiene algún vínculo personal, alguna relación con cualquiera de los acusados? Ninguna. Ya sabe que debe decir la verdad, porque falsear la verdad en un juicio en el que se declara como testigo puede generar responsabilidad criminal por un delito de falso testimonio. ¿Jura usted, promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Bien, responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular el letrado de la Acción Popular. Por favor, cuando responda, diríjase al micrófono, porque le tienen que oír al fondo y tiene que quedar grabado. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días. ¿Ha sido usted director general de Mossos d'Esquadra? ¿En qué fecha fue nombrado? Fue nombrado en junio del 2014 y cesé en julio del 2017. ¿Su cese coincide con el nombramiento como nuevo consejero de Interior de la Generalidad del señor Ford? El señor Ford tomó posesión el día 14 de julio. ¿Le cesa el propio señor Ford o le presenta usted mismo su dimisión? Yo le presenté una carta de dimisión el día 17. ¿Puede detallarnos el contenido de esa carta de dimisión? Era una carta, digamos, fundamentalmente protocolaria. Agradecía la confianza en que en su momento me había otorgado el Gobierno de la Generalitat. Agradecía el servicio, del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y terminaba diciendo que los Mossos d'Esquadra, en el periodo que se avecinaba, pues seguirían cumpliendo, como siempre, con la legalidad vigente y con pleno respeto pues, a las disposiciones que emanaran de la Judicatura y de la Fiscalía. ¿Por qué entendió necesario realizar esta última afirmación? Bueno, era una carta que redacté, creía que eran los términos políticos que correspondían a un cargo político como el mío. Llegó a reunirse, ha dicho, con el señor Ford antes de presentarle su dimisión. Perdone, no, ¿Llegó a reunirse con el señor Ford antes de No, le entregué la carta de dimisión en un despacho enormemente breve, no duró más de un minuto. Le entregué la carta y, pues, y a partir de aquí ya renuncié al cargo, claro, naturalmente. En ese breve encuentro no se habló de nada relacionado con su cese. En absoluto. Vale. El señor Ford, ya sea en un acto posterior o en el mismo encuentro, lo que ha comentado, le manifestó que tenía el compromiso de llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre. A mí no me manifestó nada. Él hizo las declaraciones que estimó oportunas en el acto de toma de posesión y en las declaraciones que posteriormente hizo. Pero a mí no me dijo absolutamente nada. Es más, no tuve ocasión de tener ningún despacho con él de traspaso que podemos llamar de traspaso de poderes. ¿Cuál fue el motivo concreto de su dimisión? Pues son motivos diversos, de índole política, personal, profesional e incluso de índole familiar. En relación a los de índole política, ¿puede detallarnos cuáles eran? Bueno, pues había habido un cambio de conseller. Creía pues, de que él tenía perfecto derecho a escoger su equipo. De hecho, yo fui nombrado cuando era conseller Ramón Espadaler, que habían cesado en el año 2015. Le sucedió Jordi Jané, con el cual continuó en el cargo. Por tanto, era el tercer conseller. Yo creía que también de que era una etapa ya diferente, que estaba plenamente justificado eso que decía antes, de la libertad absoluta que tenía el conseller de nombrar a su propio equipo. ¿Hay algún tipo de relación en su dimisión con lo que era la próxima celebración del referéndum unilateral de independencia?
Hombre, yo le he de decir que cómodo no me sentía. Había un componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas. No solo por el nombramiento del señor Fort, con el cual además había tenido una relación profesional y política muy estrecha en la época en que él era teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, sino por el periodo anterior. Yo había notado una cierta incomodidad de un cierto sector de los partidos que daban apoyo parlamentario al Gobierno de la Generalitat con mi persona. Saben que en aquellos momentos el Gobierno de la Generalitat estaba sustentado por la CUP, que había pedido por activa y por pasiva mi dimisión en diversas ocasiones y con los cuales había tenido serios enfrentamientos, incluso en sede parlamentaria. Por esto digo, había una cierta incomodidad. Y repito, era un cúmulo de factores y el fundamental era un tema de lealtad casi personal con el conseller entrante de que pudiera nombrar a su equipo. ¿Conoce los motivos por los cuales la CUP pedía su dimisión? No, había los enfrentamientos con la CUP habían sido siempre por temas relacionados con la política en materia de orden público por parte de la Dirección General de la Policía. Pues nada, no es nada sorprendente que en algunas cuestiones, algunas actuaciones de los Mossos d'Esquadra incomodasen a este grupo parlamentario, pero en todo caso no había nada más profundo que esta diversidad de opiniones respecto a cuál debía de ser el comportamiento de los Mossos d'Esquadra como fuerza de garantía del orden público en Cataluña. ¿Usted, cuando dimite, remite algún tipo de mensaje a los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra explicando su dimisión? No, hice un comunicado que además fue colgado en la web interna del Departamento de Interior, agradeciendo el servicio de todos ellos y manifestándoles también mi absoluto convencimiento de que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, como así ha sido, continuaría ejerciendo su servicio al servicio de la ciudadanía y de la seguridad pública en Cataluña. ¿Les manifestó algo en relación al cumplimiento, a que Mossos d'Esquadra debía seguir manteniendo el cumplimiento a las órdenes judiciales y a la ley? Sí, lo acabo de contestar. Vale. ¿Usted le manifestó en algún momento a los miembros del Gobierno de la Generalidad el que tuviera dudas sobre la viabilidad o la legalidad del referéndum del 1 de octubre? No, yo tenía la relación que tenía, era una relación jerárquica con el Consejo de Interior, con el cual habíamos debatido cuestiones muy diversas y le había manifestado mi opinión respecto a determinados elementos de la situación política de Cataluña que quedaron circunscritos pues, a la relación que yo tenía con el Consejo de Interior. Por supuesto, ni participaba de las deliberaciones del Consejo de Gobierno de la Generalitat, ni tenía ninguna relación con otros consejeros que no fueran con el Consejo de Interior. ¿Y qué le manifestó en relación al papel que debían tener los Mossos en el 1 de octubre? Pues no solo si ustedes rastrean todas las declaraciones que hice yo desde el día 11 o 12 de junio del 2014, cuando fui nombrado, hasta el momento de mi dimisión, siempre dije que los Mossos d'Esquadra se debían al cumplimiento de la ley y al servicio de la seguridad ciudadana. Esto lo dije en toda ocasión y, por supuesto, lo dije en el momento de la despedida del cuerpo, al que, por otra parte, agradecí pues, la colaboración de todos ellos, empezando por la prefectura del cuerpo que había tenido durante el periodo que había tenido el honor de servirles. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Nuevas preguntas. Muchísimas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia. Cuando quiera. Excelentísimo señor. Buenos días. Cuando dice usted que despachaba y trataba estos asuntos con el consejero de Interior, se refiere primero al señor Espadaler y después al señor Jordi Jané. Efectivamente. ¿Y había trasladado a usted su inquietud o la incomodidad de que nos ha hablado hace un momento al principio de sus respuestas? Esa incomodidad que sentía, la trasladó al señor Jané ante el cariz que tomaban los acontecimientos y ante la postura que podrían tener que asumir los Mossos d'Esquadra. No solo lo comuniqué, sino que en muchas ocasiones lo compartí. Con el señor Jané. Con el señor Jané. ¿La dimisión o cese del señor Jané tuvo algo que ver en la suya? No, fueron cosas aparte. Entonces lo quise dejar bien claro. Yo me sentía muy a gusto en la función que realizaba. El señor Jané explicó ayer en su comparecencia aquí pues, las razones de su dimisión y las mías eran las mías. Muy bien. El nombramiento del mayor de los Mossos, ¿recuerda usted que fue una decisión suya, la propuesta de la persona o...? Efectivamente, fui yo quien propuse el nombramiento de Josep Lluís Trapero
como mayor del cuerpo. Y esta figura no existía en aquel momento, ¿no? Había existido. Mire, el Cuerpo de Mossos d'Esquadra se había desplegado en el conjunto de Cataluña íntegramente el día 1 de noviembre del 2008. En la fase de despliegue había un cargo, era el mayor del Cuerpo de Mossos, que era el mayor Joan Unió. Luego, por cuestiones que yo en estos momentos desconozco, se dejó sin cubrir esta figura. Habiéndose hecho, como se había hecho ya, el despliegue integral del cuerpo, consideré necesario la recuperación de esta figura. Y creo que fue en febrero del 2016, propuse al conseller Jané la recuperación de esta figura. En ese periodo intermedio, digamos, en el que no existía o no estaba cubierta la figura, ¿quién desempeñaba las funciones que después asume? Un comisario del cuerpo. En principio fue cuando entré yo, ya estaba nombrado el señor Trapero como comisario jefe del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y con anterioridad había estado el comisario José Milán. Y en vez de un comisario ordinario o uno cualquiera, ¿usted por qué prefería que fuera en concreto? Bueno, por dar una singularidad al cargo. De hecho, evidentemente, salvando todas las distancias, venía a ser como lo que es el DAO de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, el director adjunto operativo. Creía que debíamos de singularizar la figura del mando superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Pues otra cuestión es que en la organización técnica de los dispositivos de seguridad, ¿tiene alguna intervención la autoridad política, el conseller de Interior? No, pues, evidentemente, cuando tomé posesión, recuerdo el primer despacho que tuve con Luis Trapero, le dije, cuando yo haga de policía, llámame la atención de la misma manera que yo te la llamaría si tú algún momento hicieses de político. Yo fui muy respetuoso con las decisiones operativas que se tomaran. Evidentemente, siempre pude hacer algún apunte de la impresión personal que podía tener, pero, repito, fui muy respetuoso con las decisiones que tomaban los profesionales, que eran quienes las tenían que tomar. Sí, en ese respeto había algún ámbito de supervisión. Hombre, evidentemente es la responsabilidad que puede tener el director general de la policía, pues la evaluación de las actuaciones que se puedan realizar, en todas las materias, en materias de seguridad ciudadana, en materias de investigación policial, en materias de orden público, pues esta figura, esta función de supervisión. Esa supervisión. ¿Y esa supervisión incluye la comunicación o la información respecto de las instrucciones de la Fiscalía o del cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía o el cumplimiento de las órdenes judiciales? Se tenía conocimiento, cual cosa no quiere decir que hubiera después cualquier tipo de interferencia. No tan solo se tenía conocimiento, sino que en algunas ocasiones estas instrucciones me venían dirigidas directamente a mí. Yo recuerdo dos muy singulares. Una instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña del 8 de noviembre de 2014, que fue dirigida única y exclusivamente a mí, precedida de una llamada telefónica del que entonces era Fiscal Superior de Cataluña. Y después, un año más tarde, después de una resolución que tomó el Parlamento de Cataluña en relación a si se atenderían o no se atenderían las resoluciones de órganos judiciales del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ofició conjuntamente al mayor de los Mossos y al director general de la Policía para que hiciésemos una serie de gestiones. Por tanto, teníamos conocimiento. Sí, yo no le pregunto por el conocimiento de las instrucciones que son públicas o que se publican a todo el cuerpo, sino sobre su cumplimiento. Si para cumplir puntualmente las instrucciones, bien de la Fiscalía o después alguna orden judicial, ustedes supervisaban ese cumplimiento. No. Usted como autoridad política. Yo, como director general de la Policía, pretendía garantizar siempre que se diese estricto cumplimiento a las instrucciones que venían de la Fiscalía y de la Judicatura, por supuesto. ¿Daban traslado al conseller de cuestiones puntuales de cumplimiento? A ver, teníamos un despacho ordinario con el conseller, al que acostumbraba a asistir también el mayor del cuerpo, y evidentemente comentábamos estos temas. Pero, le repito, en mi función de director general no hubiera aceptado nunca que hubiera cualquier tipo de reticencia o de dilación en el cumplimiento de las órdenes que en las funciones de policía judicial tenía el Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y en una situación como la que se plantea en el 1 de octubre, en el que hay un referéndum convocado que está suspendido y que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra tiene órdenes de colaborar a su impedimento, ¿en qué situación se coloca esto que usted está diciendo, esta distribución? Vamos a ver, señora Fijal.
Lo que pasa el 1 de octubre, este señor ya no asume esa Sí, responsabilidad. entonces- En consecuencia, le estamos exigiendo un ejercicio hipotético que además desborda, y lamento recordarlo otra vez, desborda con mucho los términos en que se ha desarrollado el interrogatorio por la Pues acción entonces popular. voy a reconducir la pregunta para los términos del interrogatorio. Cuando usted ha dicho que se sentía incómodo, ¿era en relación con este escenario? No, yo me sentía incómodo con relación al escenario referido personalmente al director general de la Policía. No tenía ninguna duda de cuál sería el comportamiento del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Otra cosa es las presiones que personalmente pudiera recibir yo. Esta sí que me afectaba a mí personalmente. Yo no tenía ninguna duda de cuál sería el comportamiento futuro del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. La incomodidad era solamente suya respecto de su cargo político. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias. Ninguna pregunta más. Muy amable. ¿La abogacía del Estado? Solo una pregunta, con la venia del excelentísimo presidente. Dígame, ha referido usted ahora mismo a preguntas de Fiscalía que en ocasiones sí tenía conocimiento, en algunas directamente porque le fueron remitidas a usted, de órdenes judiciales, del cumplimiento de órdenes judiciales o de mandatos judiciales o de Fiscalía. ¿Se informaba al consejero de estas órdenes judiciales y de la forma en que se tenía que dar cumplimiento a las órdenes judiciales o instrucciones de Fiscalía? No, la forma en que se tenía que dar cumplimiento correspondía al operativo. Otra cosa es el conocimiento que se pudiera dar de estas órdenes referidas a temas de características muy diversas, pero nunca se interfirió en cómo debían de cumplimentarse estas órdenes. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Melero, usted lo había propuesto. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala. Buenos días. Muy buenos días. Cuando usted cesó en esa fecha del mes de julio del año 2017, la estructura de la prefectura de Mossos d'Esquadra estaba compuesta por el mayor Trapero y los comisarios Quevedo, Ferran López, Molinero. ¿Sabe usted si se introdujo alguna modificación en la estructura de Mossos d'Esquadra, en la estructura de mando, con ocasión del cese de usted? Ninguna. ¿Sabe usted si el que fuera conseller de Interior durante el último periodo de su gestión, el señor Gené, después de su cese, continuó vinculado al Departamento de Interior? Él tenía una plaza como funcionario y la ocupó. Tenía una plaza asignada precisamente en el Departamento de Interior y durante unos meses, no sé cuánto tiempo, él estuvo como funcionario del departamento. Entre sus funciones como director general de la Policía, ¿debía usted ocuparse de la planificación de los recursos necesarios y de las dotaciones extraordinarias en función de determinados acontecimientos de seguridad ciudadana y de orden público que se pudieran producir? Por supuesto. ¿Era usted o dependía de usted la elaboración de los cuadrantes, la asignación de turnos de servicio y la aprobación de las horas extraordinarias del Cuerpo de Mossos d'Esquadra? La asignación de turnos, por supuesto que no. Bueno, el requerimiento de los fondos necesarios, por supuesto que sí. Las instrucciones del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial que implicaban gastos extraordinarios o comprometían de forma extraordinaria recursos presupuestarios del Departamento, ¿debían ser puestas en conocimiento de usted? Sí, por supuesto. ¿El área de mediación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra dependía directamente de la Dirección General de la Policía? Sí, dependía directamente. Había las diferentes comisarías generales dependen jerárquicamente de la prefectura del Cuerpo, a excepción de una, que es la Comisaría General de Relaciones Institucionales, dentro de las cuales está esta área de mediación que dependen directamente del director general. ¿Las pautas de uso de la fuerza por parte de las unidades de orden público de Mossos d'Esquadra estaban sometidas a supervisión por parte de la Dirección General de la Policía? Diríamos que es una supervisión a posteriori, es decir, cuando había habido un incidente de orden público, pues después se hacían las valoraciones de cómo se habían hecho las actuaciones, pero a priori no. Es decir, quien montaba los dispositivos eran los responsables operativos del cuerpo y, evidentemente, había una supervisión. Yo, por ejemplo, estuve siempre presente en todos los centros de coordinación que se habilitaron durante el tiempo en que yo fui director general. Y en estos centros de coordinación, evidentemente, la voz cantante, por lo que hace referencia al tema del operativo, era de los mandos policiales.
Pero esto me permitía después la supervisión posterior de cómo habían funcionado estos dispositivos. Y ya no posteriormente, sino durante la producción de los sucesos o con anterioridad, dependía de la Dirección General de la Policía la aprobación, por ejemplo, de la utilización de las escopetas de FOAM o la aplicación de la normativa de 2013 del Parlamento de Cataluña relativa al uso de los instrumentos policiales. Efectivamente. Es decir, que esta era la única determinación que tomaba el director general cuando en una manifestación pues se consideraba de que estaban desbordadas o que había una situación de peligro importante por el orden público, se pedía autorización y tenía que hacerlo el director general sobre la utilización de los proyectiles de FOAM. Las pelotas de goma ya se habían retirado en el tiempo en que yo era director general. Es decir, también de que únicamente recuerdo una ocasión en la que se me pidió y autoricé la utilización de estos proyectiles. Le iba a preguntar yo ahora. Le iba a preguntar. Ha dicho usted, a preguntas de las acusaciones, que no había interferencia política por parte de la Dirección General de la Policía en lo que eran los diseños operativos por parte de los técnicos de Mossos d'Esquadra, excepto algún tipo de matiz. ¿Hasta dónde podía llegar en el periodo de su mandato esa influencia de los cargos políticos sobre los operativos de Mossos d'Esquadra? Bueno, había una relación fluida. Evidentemente, yo con el mayor del cuerpo y con la estructura de prefectura tenía una relación. Se lo pregunto de otra manera. ¿Podía la Dirección General de la Policía o la estructura política del departamento condicionar la actuación de las unidades de orden público de Mossos d'Esquadra? ¿Actúen o no actúen? A ver, podías dar tu opinión. A ver, es de decir que durante la época en que estuve yo director general de la Policía no se produjo nunca este caso, porque había una perfecta conexión y sintonía entre la prefectura y la dirección política. Pero está claro que en determinadas intervenciones, ya no tan solo estas más extremas de la utilización de determinados medios antidisturbios, pero había determinadas actuaciones en las que dentro del CECOR, de los centros de coordinación que había, pues se comentaba. Había algún episodio de violencia en algún barrio de la ciudad de Barcelona que motivó pues una intervención especial de la brigada móvil que naturalmente se consultaba, porque las consecuencias políticas que podía haber de determinadas actuaciones de los Mossos d'Esquadra podían afectar directamente a la dirección política, como también he explicado a preguntas de la Fiscalía. Y en los casos en los que Mossos d'Esquadra actuaban exclusivamente como policía judicial bajo el mandato de Fiscalía o de los órganos judiciales, ¿había alguna consulta por parte del Cuerpo de Mossos d'Esquadra a la dirección política o tenían claro que su competencia y su jerarquía en ese caso dependía de la autoridad judicial? Mire, el mayor Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial. No hubiera aceptado de ninguna de las maneras ninguna intromisión por parte del poder político. Es lo que le quería preguntar también. En la definición ha dicho usted que buscaba un perfil singular para el cargo de mayor. ¿Cuál era la singularidad del señor Trapero? ¿Su lealtad política o era de naturaleza técnica? Por supuesto, la valoración era una valoración puramente técnica y no del señor Trapero, sino de cualquier persona que hubiera podido ocupar este cargo. Aquí no se crea un cargo para el señor Trapero, se crea un cargo porque se consideraba que una estructura de una prefectura al mando de 17.000 efectivos tendría que tener una singularidad. ¿Tenía usted conocimiento del inicio de la tramitación de 3 expedientes de adquisición de armamento durante el periodo de la consejería del señor Gené? Sí, por supuesto, ligados a la lucha antiterrorista. Era un tema, y además con conocimiento pleno desde el primer momento de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Tiene usted conocimiento en el ejercicio de su cargo de alguna objeción o algún impedimento por parte de la autoridad estatal a estas adquisiciones de material para la lucha antiterrorista? Bueno, una parte yo creo que fue en el año 2016, debía ser, se adquirieron parte de este material. Se habilitó por parte, no había presupuestos, pero se habilitó un fondo de contingencia. Estábamos en un nivel de amenaza terrorista que justificaba pues, el dotar de horas extras y de material específico al Cuerpo de Mossos d'Esquadra. En el momento en que yo dimito, estaba en trámite una adquisición de nuevo material que después tuvo las vicisitudes que todos conocemos después del 1 de octubre. Y la aplicación pues, del artículo 155 que hizo pues, que estos temas se ralentizaran. ¿Tuvo usted conocimiento e intervención en la celebración de la Junta de Seguridad de junio de 2017? Por supuesto, lo estuve preparando casi durante un año. Era uno de los objetivos
importantes de este periodo de gestión, de la gestión del Sí, Consejo. hacía muchos años que no se había reunido la Junta de Seguridad y había temas importantes, entre otras cosas, la certificación de efectivos, que desde el punto de vista presupuestario afectaba mucho a la Dirección General de la Policía. A esa reunión de junio, ¿sabe usted si entre los asistentes a la misma se contaban los señores Trapero, Trapote y Gozalo, los responsables máximos de los 3 cuerpos policiales? Sí. ¿Son miembros natos de la Junta de Seguridad? ¿Están designados por ley para la asistencia en la misma? No, se les ha invitado, yo le digo que mientras fui director general de la Policía hubo una única Junta de Seguridad, pero viendo el historial de las Juntas de Seguridad siempre se invitaba a los máximos mandos operativos de los cuerpos de Mossos d'Esquadra, de la Policía Nacional en Cataluña y de la Guardia Civil. Sí, eran siempre invitados. ¿Una deferencia o era una consideración en atención a la materia? Hombre, las dos cosas, fundamentalmente, básicamente la atención a la materia. Había temas que hacían referencia a cuestiones que podían tener características operativas y era conveniente de que estuvieran estas personas. Durante el periodo de su gestión, las manifestaciones y concentraciones orquestadas o organizadas por las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, ¿le supusieron algún problema de orden público, alguna perturbación o alguna alerta de uso de la violencia en las mismas? En absoluto. Tenían una complicación logística importante desde el punto de vista de la movilización, del número de asistentes, pero desde el punto de vista del orden público nunca ocasionaron ningún tipo de problema. ¿Tenía usted conocimiento, por razón de su cargo, de los informes que elaboraba la Comisaría General de Información sobre las valoraciones de inteligencia de las contingencias de orden público y seguridad ciudadana? Por supuesto. La estructura de los mismos partía siempre de pasar revista a todos los grupos y grupúsculos susceptibles de generar conflictos ante grandes concentraciones. Bueno, se hacía un análisis de los posibles riesgos, de tipo muy diverso. ¿Recuerda usted si metodológicamente esta era la tónica de los mismos? Sí, se parecían bastante unos a otros, pero atendiendo a la singularidad de las movilizaciones que se podían producir. No era lo mismo una situación, una celebración de la Día del 11 de septiembre que una situación que se pudiera generar como consecuencia de otro tipo de manifestaciones que pudieran afectar al orden público o a la seguridad en las calles. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias por su declaración. Ahora le dan la tarjeta, el DNI, y se puede marchar. Muchas gracias. Gracias.